Continuamos en esta tarde con el estudio del Evangelio de Juan y enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que por la misericordia de Dios reciben esta palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Dios hizo en aquel hijo de este hombre que se humilló, amén, que hizo el recorrido desde larga distancia y vino a la presencia del Señor, amén. Y él tenía a su hijo que estaba a punto de morir, y esa situación lo llevó a la presencia de Dios. A veces Dios permite situaciones que nosotros no entendemos el por qué vienen a nuestra vida, pero Dios utiliza esas situaciones para que nos acerquemos más a nuestro Dios y para que veamos su gloria de una manera mucho mayor a la que la hemos visto, amén. Este hombre que vino al Señor vino con un problema donde probablemente él creía que le quedaba poco tiempo a su hijo, pero después de que el Señor le dio esa palabra y él la creyó, su hijo fue vivificado, amén. Y no solamente su hijo, sino también todo el resto de la familia. Así que cuando Dios nos ve a nosotros delante de su presencia humillados, nosotros vamos a ser ese canal de bendición que Dios va a usar en medio de nuestra familia. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. ¿Cuántos le dan gloria al que vive por los siglos? Y recuerde también que hablamos de los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Un hombre que llevaba 38 años postrado, amén, pero que a pesar del tiempo él se mantenía allí, porque dice la palabra que un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas del estanque. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa situación lo llevó a él siempre a estar mirando hacia el estanque y a quitar la mirada del cielo, hasta que el Señor llegó, se acercó a él y le mostró a él que Dios es soberano, amén, y que Dios no siempre obra con nosotros como tal vez nosotros pensamos, porque así como son de altos, como son tan altos los cielos, así son tan altos los caminos de Dios comparados con nuestros caminos, y los pensamientos de Dios comparados con nuestros pensamientos, amén. A veces nosotros esperamos que Dios va a hacer las cosas de una manera, pero Dios, que es soberano, las hace como a Él le place, amén. Esperamos que Él viene por el norte y Él llega por el sur. Esperamos que Él viene por el este y viene por el oeste. Esperamos, aleluya, que Él va a obrar de una manera, pero Él obra conforme a su soberanía, amén. Cuando el Señor sanó a este hombre, aleluya, bendito el nombre maravilloso del Señor, nos dice la palabra que Él le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso generó un problema, porque el día que el Señor hizo el milagro era día de reposo. Los que han leído la palabra de Dios saben que en Génesis capítulo 2 dice que Dios reposó al séptimo día, descansó, amén. Pero hay una cosa, y es que Dios reposó de las obras de creación, pero nunca Dios puede reposar en su amor. El amor de Dios no reposa, la gracia de Dios no reposa, la misericordia de Dios no reposa, el poder de salvación del Señor no reposa, amén. El Señor reposó para enseñarnos a nosotros que Él es nuestro verdadero reposo, amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando Dios sana a este hombre, miren lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, el verso 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y el verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Este hombre, cuando recibió ese milagro, al primer lugar que se dirigió fue al templo. Esto nos da a nosotros un gran ejemplo, y es que cuando el Señor hace algo en nuestra vida, tenemos que acercarnos más a su presencia, no alejarnos de su presencia, sino acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque cuanto más nos acercamos a Dios, mayor bendición vamos a recibir.
Vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Este hombre, cuando recibió aquello, se fue al templo a darle gracias a Dios, a darle gloria a Dios, aunque él no sabía quién era el que había hecho el milagro. Pero usted y yo en esta tarde sabemos quién ha hecho la obra en nuestra vida. Por eso estamos aquí en esta tarde, dándole la gloria en el templo, porque sabemos quién nos levantó a nosotros. Porque así como el Señor levantó a este pobre miserable en medio de una multitud de el Señor te levantó a ti y me levantó a mí. Gloria a Dios. Estamos postrados, hermanos, muertos en delitos y pecados, pero Dios, con su gran amor, con que nos amó, nos dio vida, nos dio una palabra de vida, nos levantó, nos resucitó, y hoy estamos aquí en la casa de Dios como testimonio de una obra que Dios ha hecho en nosotros para gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Hermano, no es normal que Dios haga una obra en una vida y esa persona se dirija a celebrarlo en una discoteca o en un bar. No, la persona que valora lo que Dios ha hecho se acerca a la casa de Dios para darle la gloria. Porque, hermano, este hombre estaba postrado, pero ¿quién fue el que lo levantó? El Señor Jesucristo. Y cuando Dios levanta una vida, no la levanta para que se exhiba en el mundo, la levanta para exhibirlo como un trofeo en su casa, la levanta para su gloria, la levanta para su honra, lo levanta como un adorador, lo levanta como una adoradora, lo levanta como un testimonio vivo, lo levanta como un siervo, lo levanta como una sierva, lo levanta como un predicador, porque el que levanta nuestra vida es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero Dios nos levanta, hermano, para que la gente que nos vio en el pasado, aleluya, sabe que ya no estamos en el mismo lugar. Las personas que nos conocían saben que ya no estamos en el pórtico con los lisiados, con los caídos. No, ahora estamos con los que están en pie. Cuando le damos a Dios la gloria, ahora estamos en la casa del Dios vivo. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hermano, no es normal que Dios lo levante a uno y uno siga en el mismo lugar, arrastrándose en la misma camilla del pecado. No, el Señor lo ha levantado a uno para que ahora nosotros podamos decir: de allá fue donde Dios me levantó, de allá fue donde Dios me sacó, de allá fue, aleluya, donde Dios me trajo, amén, y me dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Hacia dónde? Hacia mi casa, hacia mi presencia, hacia mi palabra. Camina hacia mi gloria. Amén. Ya no camines hacia donde antes caminaba, porque el caminar hacia donde antes caminaba te dejó así paralítico. Ahora cambia de metas, cambia de rumbo y ven a mi presencia. Santo. Y ahora el Señor lo encuentra. Hermanos, Dios siempre halla a los que realmente ha hecho una obra en ellos y a los que le buscan. Siempre la persona agradecida se va a encontrar con Dios en su casa. Amén. Y cuando el Señor le halló, miren lo que el Señor le dijo a este hombre: mira, has sido sanado, no peques más. Versículo 14. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor, terrible. Amén. O sea, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre? Que tal vez lo que le había sucedido era por causa de su mala vida, de su pecado. Hermano, hay enfermedades, no todas las enfermedades que vienen son por causa de pecados. Porque Pablo tenía un aguijón y Pablo no andaba en pecado. Amén. Eliseo murió de una enfermedad y no murió en pecado. Timoteo tenía un problema en el estómago que Pablo le dice: a causa de tus continuas enfermedades, usa un poco de vino. Pero sí hay situaciones que vienen a la vida de las personas por su rebeldía, por su corazón endurecido. Por eso el Señor le dijo: mira que has sido sanado, mira que te he levantado, mira que te he dado vida, mira que me he revelado a ti, mira que habiendo miles de personas te escogí a ti para mostrar mi gloria. No peques más. La palabra pecar significa
desviarse del blanco correcto. Le está diciendo: enfócate a partir de ahora. Valora la obra que yo he hecho en tu vida. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria, hermano? Que el Señor nos ayude a estar agradecidos, hermano. Que Dios nos ayude en esta tarde, aleluya, porque repito, hoy estamos en pie por la gracia de Dios. Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios, aleluya. Pero hoy tenemos que declarar que no solamente estamos aquí hoy, sino como decía David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios también lo había levantado a él, y el Dios que lo levantó a él nos ha levantado a nosotros. Hermano, Dios te ha levantado, y con la ayuda de Dios jamás volverás a caer al lugar donde estuviste ayer. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Hermano, la persona que Dios levanta no vuelve a caer en lo mismo, no vuelve a hundirse en lo mismo, porque el poder de Dios es grande para guardarle sin caída. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Hermano, cuando Dios levanta una vida, lo cambia de lugar, le cambia el corazón, y jamás vuelve al viejo lugar de donde Cristo lo había sacado. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta tarde? A Dios sea la gloria. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Hermano, y cuando venga Cristo, porque a mí, este pasaje a mí me ha sido de grande bendición. Dice: y lo halló en el templo. Yo le pido a Dios que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, me encuentre en su casa, me encuentre en su presencia. Porque, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor viene a levantar a su iglesia, y de repente el Señor en el pasado me halló a mí en medio de la droga y del vicio, y ahora yo estoy en el mismo ambiente? Yo no me puedo ir con el Señor. El Señor viene a buscar y a encontrarse con personas agradecidas, que valoran la obra que el Señor ha hecho en su vida, y que hoy están en un lugar distinto al que estaban ayer. Amén. Que ayer estaban caídos y hoy están en pie. Amén. Que ayer estaban muertos y hoy están vivos. Que ayer estaban arruinados y hoy están edificados. Que ayer eran maldecidos y hoy están bendecidos. A Dios sea la gloria. Que ayer estaban, hermanos, postrados, pero hoy, por la gracia de Dios, como decía esta adoración, están en pie. Amén. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, mire, hay personas que a veces vienen a la casa de Dios, y es verdad que Dios lo anima a uno, lo consuela, pero el Señor no viene a tirarnos flores. El Señor lo halló en la casa y le dio una palabra de autoridad. Cuando usted venga a la casa de Dios, dígale: Señor, habla, que tu siervo oye. Dame la palabra que yo necesito. Amén. No lo que yo quiera oír, no, lo que yo necesito. Esa palabra era la que aquel hombre necesitaba. Ese mensaje era para él. El mensaje no es para el que está a mi lado, es para mí. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y el Señor le dio una palabra a él, se acercó a él. Y hermano, siempre que tú vengas a la casa de Dios, cree que Dios tiene una palabra para ti. A Dios sea la gloria. Y el Señor le habló a él en la casa, y cuando vienes a la casa de Dios, Dios te va a hablar. Amén, santo. ¿Y qué le dijo? Valora lo que yo he hecho en tu vida. Hermano, cuando Dios le habla a uno, es una palabra de valoración, de concientización, de abrirle a uno los ojos acerca de lo que el Señor ha hecho, y dónde uno estaba y dónde uno está ahora. Amén. Hermano, imagínese usted, cuando usted lee la historia de este hombre, y él estaba rodeado de ciegos, de cojos, de personas con tumores, con cáncer, con tuberculosis, enfermos, y él estaba ahí, y ahora el Señor lo toca, lo sana, y él está en la casa de Dios. Allí en el templo no habían paralíticos, no habían leprosos, era gente de alguna manera parecida a él. Amén. Porque repito, cuando Dios hace una obra en nuestra vida, Él nos cambia de lugar. Y el Señor le dijo: valora
la obra que he hecho en tu vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, bendito sea el que vive para siempre. Cuando el Señor le dijo, no peques más, verso 15 dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Cuando una persona tiene una experiencia con Dios, tiene que hablar con autoridad. Este hombre podía haber mentido, porque ahora le voy a explicar cuáles eran las consecuencias de que una persona durante el reposo, un día de reposo, una persona no podía llevar carga. Es más, repito, Dios reposó el séptimo día, pero de sus obras de creación, Dios no puede reposar en su misericordia. Dios no puede reposar en su amor. Dios no puede reposar en su gracia. Es como un médico que se durmiera cuando todo el mundo lo necesita. Siempre hay un corazón necesitado de Dios, un alma que se va a rendir, una vida que se va a entregar. Por tanto, por eso el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no reposo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y cuando este hombre tomó la camilla y empezó a caminar, iban detrás de él. Porque mire, mi hermano, le voy a decir algo. Mientras usted haga lo malo, mientras usted esté ahí postrado, el diablo no se va a preocupar por usted. ¿Sabe cuándo el diablo se va a poner nervioso y preocupado? Cuando lo vea usted en pie caminando hacia la presencia de Dios, cuando lo vea con la palabra, cuando lo vea adorando a Dios, cuando lo vea reclamando la sangre de Cristo, cuando lo vea usted que ahora puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando lo ve en pie, van detrás de él. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. Pero él se paró firme y dijo, esto que ha sido hecho en mí, lo hizo Jesucristo. Amén. Y entonces lo estaban interrogando, porque figúrese usted, yo quiero que usted lea algunos versículos de la Biblia para que usted vea que en el día de reposo no se podían llevar cargas. Recuerde que el cuarto mandamiento hablaba de santificar y guardar el día de reposo. Para un judío el día sábado era algo sumamente sagrado, pero no habían entendido el sentido del verdadero reposo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, del 19 en adelante. Ahí hablaba Dios del reposo y ellos se lo tomaron de manera literal. Jeremías capítulo 17, del 19 al 27, dice así. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová: ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y decirles: oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla en las puertas de Jerusalén. Oiga bien, no saquéis carga de vuestras casas el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Dios les había dicho a ellos que el día de reposo no podían sacar cargas de las casas. Ahora, ese día de reposo, ¿de quién era símbolo? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero reposo, ¿dónde lo encontró el paralítico? En Cristo. Desde el momento que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, él encontró el reposo. Él empezó a reposar, a descansar. Y la persona que viene a Cristo, desde el momento que el Señor lo levanta, esa persona entra en el verdadero reposo. Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré reposar. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Pero mire el sentido que le habían dado los judíos. Eran tan estrictos que en el día de reposo una persona que tuviera la pierna mala no podía llevar una prótesis. No se podía poner hasta una dentadura postiza. No podían llevar ni una pluma porque ya era una carga, ni cargar un huevo. Claro, cuando este hombre empezó a cargar el lecho donde había estado postrado, se enfadaron. ¿Y cuál era la sentencia? Lo mataban a pedrada. O sea, la vida de este hombre estaba con... Por eso ellos le dijeron, ¿por qué estás llevando cargas el día de reposo? Y él dice, este fue el que me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, cuando Dios ha hecho una obra en tu vida, y grábatelo en esta tarde, y empieces a tener problemas por hacer la voluntad de Dios, no te preocupes, que Dios se va a encargar de dar la cara por ti. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al que vive para siempre? Haga lo que Dios le ha dicho que haga. Amén. Porque el Señor había dicho, no lleves carga en el día de reposo. Y yo quiero decirte algo. Desde que Cristo vino a tu vida, Él llevó tus cargas, hermano. Hermana, Él llevó tus cargas. Estaba prohibido salir de la casa con carga. Y cuando vengas a la casa de Dios, dile, Señor, yo te entrego mi carga. Señor, toma mi carga. No venga con aquellas cargas de amargura. No venga con aquellas cargas. No, déjenlas a los pies del Señor. Y cuando venga aquí, váyase sin carga. Porque el Señor dijo, queda prohibido meter cargas el día de reposo. Oh, y este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. Hermano, el que viene el Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Mi carga la pongo a los pies del Señor. Mi angustia la pongo a los pies del Señor y me voy ligero. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque hoy estoy en el verdadero reposo. ¿Cuántos lo han entendido? Gloria a Dios. Por eso en Mateo capítulo 12, vaya conmigo, Mateo. Mira cuando una persona es cegado por la religiosidad y no entiende el verdadero sentido de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué el Señor reposó? ¿Y por qué el Señor les decía a ellos que tenían que reposar? Para enseñarles que no todo en la vida es dinero, es trabajo, sino que hay un tiempo donde el alma, como la paloma que entró en el arca de Noé, debe reposar en medio del diluvio. Hay un momento cuando uno tiene que dejarlo todo y reposar en Cristo. Decirle, Señor, yo reposo en ti. Aleluya. Cuando uno está preocupado por el futuro, qué comeremos, qué beberemos, Señor, yo descanso en ti, tú eres mi reposo. Que alguien se levanta contra ti, tú eres mi reposo. Que de repente la salud te quebranta, tú eres mi reposo. Yo reposo en ti, yo descanso en ti. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, cuando uno viene al Señor, dice que el que está en Cristo ha reposado de sus obras. Ahora yo descanso ¿en qué obra? ¿En la mía? No, en la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es entrar en el verdadero reposo. Que yo no me salvo como cantaron las hermanas. No es por mi gracia. No es por lo, es lo que Israel no había entendido. Ellos seguían así una maratón de obras cuando la verdadera obra iba a ser hecha por el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, consumado es. Ya no me salvo por los sacrificios de la becerra, las cenizas de los toros, de los machos cabríos. No, por la obra de aquel que me dio el verdadero reposo. Y aquí en Mateo capítulo 12, bendito sea el que vive por los siglos. Aleluya. Mateo capítulo 12, Jesús habla del verdadero sentido del reposo. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Amén. Verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto no se podía, recuerde, en el día de reposo esto no se podía hacer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer.
en el día de reposo. Y él les dijo: ¿no habéis leído, no habéis oído cómo David entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición? Y para adelantar, en el verso 5 dice: ¿y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Por qué? Verso 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, no era el día de reposo que era mayor que Cristo, no. Era el Hijo del Hombre que era Señor de ese día, porque ese día lo simbolizaba a Él mismo, que es nuestro reposo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Amén. Y cuando uno sigue analizando la palabra de Dios, y esto se los explico para que ustedes lo tengan claro, porque hay una denominación que dice que si usted no guarda el día sábado, usted está perdido. Usted está perdido si no guarda la palabra de Dios. Ningún día de la semana lo salva usted. Quien lo salva es Cristo. Una vez alguien me dijo: pero usted no guarda el sábado. Le dije: no. ¿Cómo? Le dije: yo guardo los 7 días de la semana. Guardo el lunes, martes, no solo el sábado. Los 7 días. Se quedó asombrado y desapareció. Porque Dios es un Dios de los 7 días. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Eso que las personas hacían los domingos. No, hermano, cada día de mi vida yo le sirvo a Dios. Cada día de mi vida es día de reposo, porque yo tengo una carga que debo llevarla a la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ese fue el problema del pueblo de Israel, que no entendió lo que era el verdadero reposo. Se preocupaban de una pluma, de un huevo, pero de reposar espiritualmente, jamás. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, que es lo que el autor a la epístola a los Hebreos les quería explicar a los judíos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Hebreos capítulo 4. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muchos creyentes hebreos estaban volviendo atrás a guardar el día sábado y abandonando el reposo que viene por el perdón de los pecados y la gracia de Cristo. Y por eso es que se escribió esta carta a los hebreos, en la cual se destaca la supremacía de Cristo sobre la ley, sobre el sacerdocio levítico, la supremacía de Cristo, la grandeza de Cristo sobre todo el ritual que había en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo aquí en Hebreos 4:2: porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. O sea, está hablando de otro nuevo reposo, del que venía a través de Cristo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y oiga bien, ¿cuál es ese reposo? Lean conmigo el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Tú has entrado en el reposo cuando has reposado de tus propias obras carnales, aleluya. Y ahora tu fe solamente descansa en la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Volvamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 5, donde estamos. Entonces ahora se levanta una persecución contra aquella persona que Dios ha levantado. Siempre que Dios levanta algo, el diablo también levanta a su gente para tratar de detener el propósito que Dios tiene con aquella vida. Y aquí en el capítulo 5, Dios sea glorificado para siempre. En el versículo 16, cuando este hombre le da aviso a las autoridades judías de lo que el Señor ha hecho en su vida, en el verso 16 dice, esto marca un antes y un después. Ustedes van a ver que en el Evangelio de Juan aparecen una serie de mensajes como este que no aparecen en otros evangelios. A partir de este milagro, el odio de los enemigos de Cristo se incrementó de una manera exponencial, más fuerte todavía. A partir de que Él levanta a este hombre, y como lo hace un día de reposo, y Él lleva la carga, ellos lo marcaron con una X. Y a partir de ese momento, buscaban la manera para eliminarlo. Porque para ellos era más importante que su religión que el Señor Jesucristo. Dios sea glorificado. Amén. Por eso dice aquí la palabra, y por esta causa, verso 16, léalo, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire que el Señor les había dicho a ellos, cuando el buey de alguno de ustedes cae a un barranco o una oveja, no lo sacan el día de reposo. En otras palabras, ¿qué vale más, el alma de una persona o un animal? Pero estaban cegados por la religiosidad. Amén. Y en el versículo que sigue, ¿qué les dice el Señor? En el 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Repito, Dios descansó de sus obras de creación. Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que nunca la compasión y la misericordia pueden descansar. Si había un hombre postrado 38 años, aunque fuera un día sábado, era una oportunidad para que la misericordia de Dios, que no reposa, se manifestara. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? Amén. Por esto los judíos, verso 18, aún más, o sea, se sigue incrementando la dosis venenosa del odio. Amén. Aún más. Procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, este es uno de los más grandes mensajes, discursos que aparecen de Jesús en la Biblia, junto con el que vamos a estudiar del pan de vida cuando lleguemos al capítulo 6. Y aquí hay varias verdades. Número 1, cuando nosotros miramos el capítulo 5 de Juan, desde el versículo 19 al 20, Jesús está manifestando su plena identidad con el Padre, que Él y el Padre son una misma cosa, no lo mismo. Amén. No lo mismo, una misma cosa. Amén. Cuando se casa un hombre y una mujer,
Ella no es lo mismo que él y él lo mismo que ella. Pero ¿qué dice Dios? Vendrán a ser una sola carne, una sola cosa. En la iglesia tenemos diferentes personalidades, pero ¿qué dice la palabra? Para que seamos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Lo digo porque hay otras denominaciones. Hermano, si uno no entiende la palabra, se desvía. Los testigos de Jehová no reconocen la deidad, la divinidad de Cristo. No la reconocen. Los mormones desprecian la divinidad de Cristo. Y hay otra denominación que dice que Cristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Mire cómo uno se puede desviar. Y le repito, yo tengo un cuerpo, pero usted no me vaya a decir que este dedo es lo mismo que la cabeza. Pero tengo un solo cuerpo. Y la nariz no es lo mismo que la boca y los ojos. Pero es que los ojos forman parte de esa unidad que es mi cuerpo. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? Así como usted tiene una mano, un brazo y un antebrazo. Usted tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Quién ha visto un tronco por ahí paseándose solo por la calle? ¿O quién ha dicho, ay, allá van esas extremidades? Es una unidad compuesta, hermano. Cabeza, tronco y extremidades, pero somos una sola persona. Amén. Mírese ese dedo. Ahí está el sello de la Trinidad. Amén. Como siempre lo he dicho, tenemos un tejido duro, que son los huesos, uno blando, que es la carne, y uno líquido, que es la sangre. Sin ninguno de los tres podríamos vivir. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Dios sea glorificado para siempre. Entonces, a partir del verso 19 al versículo 20, Cristo expresa su identidad con el Padre. Léanlo conmigo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí el Señor dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio ha dado al Hijo. Número 1, Jesús habla de su identidad con el Padre. Número 2, que Él tiene poder para dar vida a los muertos. Número 3, que Él es el instrumento de juicio que el Padre ha señalado, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Y dice, de cierto os digo, a partir del versículo 24, el Señor Jesús se presenta como el dador de la vida y nos habla de dos clases de vida. La vida física, que en la palabra se conoce como la vida biológica, y la vida espiritual, la vida zoe. Amén. Una persona puede tener vida biológica y estar muerto espiritualmente, no tener vida espiritual. Amén. Por eso Él dice, de cierto os digo, verso 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. La tiene ya, como una posesión presente. Tiene vida. O sea que cuando yo recibo a Cristo, automáticamente estoy recibiendo vida. Amén. Eterna. Y dice, y no vendrá condenación
ha pasado de muerte a vida. Oh, a Dios sea la gloria, hermano. Y sigue diciendo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hay muchas formas de muerte. Una persona puede estar muerta a la belleza. Se cuenta de un hombre que llevó, él admiraba mucho las obras de arte, y llevó a un amigo a una galería donde habían obras de los grandes artistas conocidos. Pero como ese hombre, para él el arte no tenía valor, miraba los cuadros y los menospreciaba. Así es todo aquel que mirando el cuadro de la creación menosprecia a ese gran artista que es Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria, hermano? Esta maravilla nos habla de un ser maravilloso, aleluya. ¿Cómo se sentirá el corazón de ese gran artista cuando ve a alguien que menosprecia y pisotea sus obras de arte? Amén. Por eso hay personas que están muertos a la belleza. Hay personas que están muertos a la sensibilidad. Hay personas que están muertos para la verdad. Usted los ve caminando, pero son muertos vivientes. Hay personas que tienen la conciencia muerta. Hay personas que están muertos para el arrepentimiento. Cuando una persona está viva y le falla a Dios, el corazón de esa persona se duele. Pero cuando esa persona está muerta, el pecado empieza a convertirse en un hábito en su vida. Muchas clases de muerte. Muertos a la luz, muertos a la justicia, muertos a la verdad, muertos al cielo, muertos a la esperanza. Personas que han perdido la esperanza. Pero hermano, cuando uno viene a Cristo, uno recibe vida y vida eterna. Oh, cuando le damos a Dios la gloria. Y cuando viene el poder de la muerte, uno repite como el salmista: vivifícame según tu palabra. Cuando le damos a Dios la gloria, yo tengo la vida de Dios corre por mí y el pecado no tiene poder sobre mi vida. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Cuando una persona se muere, no es si muere siendo de la religión islámica, o de la religión romana, o de la ortodoxa griega, o si muere siguiendo a los dioses hindúes, Vishnu, Vishnu, Gamesa. No. Cuando una persona muere, tiene que llevar en la mano el pasaporte de la vida. Y ese pasaporte de la vida que le abre el cielo solamente está en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Por eso la palabra habla de dos clases de muerte: la muerte espiritual y la muerte eterna. Y de dos tipos de vida: la vida espiritual que tenemos ahora y la vida eterna. Y dos clases de resurrección. Yo lo prediqué aquí: la resurrección de muerte y la resurrección de vida. Hay un intervalo de 1000 años entre esas dos resurrecciones. Eso está en el libro de Apocalipsis que yo les enseñé. Amén. ¿Quiénes van a formar parte de los que van a tener la resurrección de vida? Los santos del Antiguo Testamento. El Señor le dijo a Daniel: tú irás y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Amén. Los santos de la iglesia del Nuevo Testamento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y los que se conviertan, los mártires de la tribulación, que cuando venga el gobierno del anticristo no van a aceptar la marca repugnante de la bestia. Ese grupo formará, amén, los 144,000. Ese grupo van a formar parte de los que en la palabra se seleccionan como los de la primera resurrección. ¿Y quiénes van a estar en la segunda resurrección? Lo peor de esta tierra, hermano. Castro, Caín, Lenin, Stalin, Jack el Destripador. Toda esa son malvados, van a estar ahí.
renegando de Dios, los que negaban la palabra, los que se burlaban, los que decían la religión es el opio de los pueblos, los que se burlaban de Cristo, los líderes comunistas que quisieron, amén, como Mao, acabar con el evangelio, ahí van a estar, pero para rendirle cuentas a aquel que dijo el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ahí va a estar, hermano, los grandes criminales de las mafias, de las guerrillas, que ellos querían arreglar el mundo a su manera, cuando ya Cristo hizo la obra que puede arreglar, porque no puede haber paz sin Cristo en el corazón. Amén. Así que dele gloria a Dios en esta tarde, porque usted ya tiene el pasaporte de la vida. Pero los pasaportes hay que cuidarlos, porque por ahí hay muchos que andan buscando robarse documentos ajenos, y el diablo es un ladrón y vino para robar, matar y destruir. Guárdelo bien. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Atesórelo, valórelo, para que nadie le robe su pasaporte. Ay, ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¿Quién vive, iglesia? Ni se lo cambien. Amén. Consérvelo original, guárdelo y cuídelo, y no cambie lo que el Señor le ha dado por ninguna otra cosa. Vamos a continuar. Entonces ahora, bendito el nombre del Señor, vamos camino hacia el final en algunos minutos. Cuando el Señor dice esta palabra, Él se está revelando como la resurrección y la vida. Los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Ya usted sabe que en Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hay algunos teólogos, yo les llamo teolocos, que dicen que no, que la persona no está muerta, que dentro de cada persona hay algo tierno y hermoso, que puede estar medio fracturado. ¿Quién se va a caer de un edificio de 120 metros de altura y se queda fracturado? La caída fue terrible. La caída del primer Adán fue terrible. Ahí no hay fractura. Muerto. ¿Y quién vino a rescatarnos a nosotros y descendió al abismo para levantarnos de la muerte? El Señor Jesucristo. Así que no es que, como dicen algunos filósofos o algunos teólogos, no es que el hombre y la mujer están fracturados y una pequeña lesión. No, la palabra dice muerto. Y cuando muere alguien, se trae, no a un ignorante, se trae a un experto, se le hace, amén, un electrocardiograma, sale plano, y el médico firma y dice está muerto. Y el médico divino hizo el electrocardiograma al corazón del pecador y dijo, está muerto en delitos y pecados, y el único que puede resucitarlo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces pueden adorar al que vive por los siglos. Ustedes que cuando el corazón de una persona se fibrila, se queda fibrilado, endurecido, hay que tener un desfibrilador ahí. Y en algunos casos pues se permite algún trasplante. El primer trasplante que hubo de corazón se hizo en Sudáfrica por el doctor Bernard. El paciente después murió, y otras personas trasplantadas que han muerto, pero el trasplante más precioso y eterno lo hizo ese cirujano que es Jesucristo, porque dijo, yo les quitaré a ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que me amen y me teman y tengan vida. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la adoración. ¿Cuántos pueden adorar al Señor ahora? Amén. Así que Él nos dio vida. Él te dio vida. No te dio una religión, te dio vida en abundancia. Amén. Plenitud de vida. Ya seguiremos en el próximo mensaje con este estudio. Vamos a terminar hasta el versículo 30. Dice: la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Dónde aparece por primera vez ese título, Hijo de Hombre? Ustedes lo estudiaron conmigo en el libro de Daniel, capítulo 7, donde él dice, y vi como un hijo de hombre. Amén. Ese título, Hijo del Hombre, conecta a Cristo con su obra de redención. Lo conecta con nosotros. Él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de los hombres para que los hijos de los hombres nos convirtamos en hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y dice, no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Si tú perdiste un familiar que murió con el pasaporte en regla, amén, vigente, era fiel, no era un cristiano con pasaporte caducado, murió en regla, actualizado, con el sello del pasaporte, el sello del Dios vivo. Cuando llegue la hora, tú lo vas a ver allí en la embajada del reino celestial. Pero ya no lo vas a ver como lo viste acá, porque una de las cosas que no vas a poder hacer allá arriba será llorar. En el cielo no se llora. Lo que uno llora, lo llora aquí en la tierra. Dice que Dios enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros. Y cuando veamos a nuestros seres amados, correremos y los abrazaremos. Pero ya no con estos sentimientos que hemos tenido en la tierra. Porque así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hoy estaremos con Abraham, estaremos con Daniel, estaremos con Nehemías. Y sobre todo estaremos con el Rey de Reyes y Señor de señores, que nos amó y se entregó por nosotros. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios, hermanos? Él nos dio vida. Por eso hay que ser fieles a Dios. Que nunca volvamos allá de donde Cristo nos encontró y nos sacó, hermano, sino que cada día de nuestra vida podamos decirle, Señor, gracias, porque tú me has dado vida. En la prueba me has dado vida. En la tormenta me has dado vida. Aunque el médico diga lo que diga, Padre, me has dado vida, y lo declaro en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, el Dios que te ha dado vida, el Dios que te levantó, te va a sostener. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta tarde?